Empezó a lloviznar, la calle era un túnel oscuro. Junto a las escasas y débiles farolas se agitaban las sombras. La noche se extendía sobre el mundo como una telaraña descomunal. En algún rincón acecharía la araña con las patas peludas, hambrienta y esperándonos. Es un génesis del camino del mal, del proceso del conocimiento del mal, en el cual en la novelística o en la teoría novelística, en el camino mítico espiritual aplicado a la novela, para decirlo con toda precisión, el héroe, los héroes de la novela van acercándose a bueno, están en este presentimiento del mal y en este momento lo ven aparecer ante ellos, como si los estuviera esperando. Es irremediable, no hay vuelta atrás. En este caso, en esta bellísima novela, profundísima y filosófica, metafísica novela, la maestra Rosa Montero se está ahorrando lo cotidiano, se está ahorrando darnos el salto a partir de la vida cotidiana, se está ahorrando los antecedentes. Abre la novela con empieza a lloviznar, no es la plena tormenta, apenas está la llovizna que empezará a modificar el ambiente. La calle era un túnel oscuro, como ese camino que nos guiará, que nos hará entrar al mal. Junto a las escasas y débiles farolas se agitaban las sombras. Lo que podemos ver en ese mundo no es el destacar la luz, sino lo que crea en esa superficie. Es muy bonito porque espiritualmente estamos equivocados y no somos capaces de ir directamente a la luz, sino nos quedamos con el juego en el cual nos engaña nuestro ego y nuestra mente, con el juego de las sombras. La noche se extendía sobre el mundo como una telaraña descomunal. Esas son las redes que va a tejer el mal. Y en esas redes, ante nuestros movimientos, sobre todo, seguramente los equivocados, si nos caemos, si nos quedamos atrapados en esa red, generaremos la sensibilidad o el movimiento para que la araña que siempre nos acecha, esa araña maligna, con las patas peludas y ella hambrienta, desde hace tiempo, pero en este momento con esta llovizna que inicia y con este empezar a estar atrapados, literalmente enredados en la telaraña, esa araña está esperándonos. Ese es el mal, ese es la nada, le podemos llamar, el antibién, toda esa parte negativa de la oscuridad que tenemos que pasar, tenemos que habitar, tenemos que triunfar sobre ella si queremos en términos heroicos, pues reintegrarnos a nuestra vida natural, asumir también, por otro lado, que esa parte es nuestra propia existencia, esa telaraña y esa araña somos nosotros mismos, con una conciencia quizá acusadora, con un ego mal encaminado, y vamos a entrar en este proceso de nosotros mismos a enfrentarnos a esas telarañas y revisar cómo vamos a salir, si es que salimos airados, si es que salimos renovados, limpios, perdonados sobre todo por nosotros mismos de este proceso. Bueno, se trata de Bella y Oscura, tremenda novela. Eh, es que aquí estoy a punto de usar el asunto simbólico, pero decir que una novela es simbólica nos llevaría a un asunto histórico de la literatura, ¿no? A un periodo relativamente bien definido del tiempo, donde de manera per se, porque sí, así lo quisieron los autores, llenaron su novelística o llenaron su literatura de símbolos, porque así lo jugaron, así quisieron hacerlo por muchísimas determinaciones. En este caso, porque vamos a trabajar a una novelista muy consentida en este canal, absolutamente contemporánea, ella sigue escribiendo. Se trata, de una vez te lo digo, de la maestra Rosa Montero. La maestra Rosa Montero es la madrileña que nació el 3 de enero de 1951, entonces tiene 72 años y sin duda alguna pues continúa pues con esta etapa creativa dándonos textos. En este canal ya hemos trabajado El peligro de estar cuerda, La buena suerte, La carne y La loca de la casa. Hoy con esta bella y oscura vamos a completar su primera quinteta en este canal de Master Vidal. Hoy es jueves 11 de mayo
del año 2022. Y seguramente me faltan algunos textos por revisar de su historia, más lo que sigue escribiendo la maestra Montero. Eh, eh, tiene tiene una narrativa bastante sencilla, muy emocionante, muy conmovedora, es decir, es muy fácil seguir la historia, no es nada enredada, y tiene este juego de estas capas de cebolla que nos permiten ir penetrando a profundidades más iluminadas, más filosóficas, más místicas, que pues a mí me parece fascinante, me parece que es uno de los grandes juegos del asunto de la literatura y es justamente lo que tratamos en este canal de compartir contigo. Es una novela, yo creo que si ya aquí hemos recomendado muchas veces estas novelas relativamente sencillas, pero que saben usar muy bien las convenciones literarias, no se enredan, usan todos los elementos a favor de la narración, a favor de que su espectador, su lector, de manera relativamente amable, transcurramos por ese proceso narrativo y nos enteremos de todo lo que nos quieren contar. Además de sumar toda esta cuestión simbólica que ya depende de la capacidad lectora de cada uno de nosotros, ir a la profundidad de esas obras. Esta novela en particular, Bella y Oscura, la narración, la historia es bastante sencilla y creo que de manera intencionada la maestra Montero utilizará su poética, su belleza, sin ningún adorno excesivo, encaminado a la profundidad del ser. Me parece que sí es una novela que se acerca al carácter filosófico sin pretenderlo, porque sin duda alguna la primera instancia que pretende la maestra Montero es que la pasemos bien con la lectura de este texto. Ahora, quizá por el tema, o así lo definió, así lo escogió, lo fue escogiendo ella, tiene muchos pasajes muy reflexivos. Ahora lo verás con lo que te voy a compartir. En algunos está muy cerca de un asunto, de una poética, de una belleza por sí misma, y en otros de una profundidad metafísica, de una profundidad psicológica, espiritual, de verdaderos alcances geniales. Eh, entonces, la cuestión es muy sencilla y por lo tanto también en ese sentido muy evidente para el camino heroico. Yo creo, aunque no está directamente puesta así, que Bella y Oscura se trata de una novela del encuentro del adulto con su niño interior. Como una gran genialidad, no va a mencionar estas dos palabras casi nunca. Niño interior, la composición niño interior no la va a mencionar nunca en la novela y por ahí no estoy seguro si adulto es probable que sí. Y niño también es probable que esté mencionada, pero en realidad creo incluso que la está cuidando. A veces es una trampa y un reto muy hermoso de los autores. Hablar de un tema sobre el cual como tal no se va a mencionar textualmente nunca de qué va. Eh, en un traslado, en una mudanza, en una búsqueda de una casa a otra, van a trasladar a una niña muy bella y oscura en su interioridad, pero no por ello malvada, simplemente, pues como todos, con un pasado, con una interioridad, con una intimidad muy particular y muy personal, la van a trasladar a otro lugar, a otra casa como tal, y desde el punto de vista de la niña nos vamos enterando de cómo ve el mundo. Aparece también estos dos mundos, estamos viendo relativamente lo mismo, pero las interpretaciones de los mundos son brutalmente radicales entre el mundo de los adultos y el mundo de los niños, con la brutal consideración que los niños por ahí alcanzamos a percibir que el mundo de los adultos está manejado por el mundo de los adultos y que a nosotros no nos queda más que atestiguar ese proceso, que atestiguar esa realidad cuando, sin duda, pues cuando se interpreta vemos que está muy alejada del mundo como tal que generan los adultos y que podemos ocasionalmente incluso ser, entre comillas, castigados por esas visiones que tenemos desde nuestra infancia. Entonces, está llena de estas reflexiones con respecto al mundo que ve esta niña, oscuras, brutales, violentas, absurdas en muchos sentidos, pero que, bueno, pues que ese es el mundo que habitan en esos adultos y en ese contexto histórico, cultural en el que se traslada la novela. Y en realidad, insisto, como tal, solo pasa eso, solo pasa un cambio y un par de noticias muy importantes de las cuales que tienen que ver con quién es mi padre, con cosas familiares que suceden, sin que se genere un drama. Todo el asunto va
en la información que con respecto a la realidad va generando esta niña y en las explicaciones que se va dando con lo que ella ve. No es tampoco una situación para nada naif y está combinada esta narración, digámoslo así, con estas reflexiones de la niña y con la narradora o con el narrador eh, que generará pues ya su carga como tal de belleza y de potencia y de profundidad humana para generalizarlo, pero bueno, que bien podría ser filosófica, espiritual, mítica. Bueno, pues continuemos, ya te compartí la primera donde se abre un génesis oscuro, un génesis de un camino, del camino del sendero del oscuro, del dolor, de lo negativo como tal. Miré por la ventana, la calle estaba oscura, el asfalto mojado y al fondo las bombillas, los focos, los hombres, la enormidad del mundo. Bien, ¿no? Lindo. Nos remite a estos grandes descubrimientos del camino del sendero negativo. La muerte en Venecia de Thomas Mann o el otro clasicazo del mismo maestro de Thomas Mann, perdón, no, claro que no, de Hermann Hesse, el Demian de Hermann Hesse, abrir la puerta y encontrarme con que un tipo me reta a robarme una manzana, o Asenbach que abre su puerta para emprender un viaje a Venecia y está frente a él una especie de vagabundo muy burlón, un espíritu ahí en su anonimato. Nosotros que somos Asenbach, pues, sabemos que ese mensaje cruel, perverso, burlón que trae ese vagabundo, ese indigente, está directamente dirigido a nosotros a partir de salir de la comodidad, del confort de nuestra casa para enfrentar el mundo. En este caso todavía no se abre la puerta y esta pequeña dice, miré por la ventana, la calle estaba oscura, el asfalto mojado y al fondo las bombillas, las luces ahí apenas para medianamente ir indicando un posible camino. Y quizá lo más complicado de esta existencia, los hombres y la enormidad del mundo, esta perspectiva gigantesca, aplastante, trae un saborcito de Heidegger, trae un saborcito de esta voluntad brutal, de esta voluntad de Schopenhauer, pero esta voluntad violenta, esta voluntad en sí misma competitiva, pues, y reflexiva en su voluntad de permanecer, en su voluntad de existir. Conocer el lugar que uno ocupa y actuar en consecuencia. El proceso de la conciencia. Lo puede ser un niño o lo puede ser un adulto en plena estancia de su vida, en pleno andar. Conocer el lugar que uno ocupa. ¿Cuál es mi lugar en el mundo? En todos los sentidos, en esta charla, en el ámbito profesional, con mi familia, con la pareja, con los hijos, con el trabajo, lo que sea. ¿De qué va? ¿Qué lugar ocupo yo? Y en ese lugar que yo ocupo, actuar en consecuencia con eso, porque uno de los grandes asuntos neuróticos, psicológicos, negativos contra nosotros es que actuamos desde lugares que no nos corresponden. Creemos estar en un lugar que en realidad no nos corresponde y no actuamos de manera coherente con respecto a esa posición. Y siguen las reflexiones de nuestros personajes. Eso quisiera yo, morir de mi propia muerte, saber acabar con cierta grandeza, ya que venimos al mundo como animales, ensangrentados y ciegos, inútiles e irracionales. Nietzsche, Schopenhauer, Heidegger están puestos aquí, sin duda alguna. Salgamos de esta vida como humanos. También puede haber ahí un olor de Sartre, de Camus, de los existencialistas. Ok, llegamos al mundo ensangrentados, ciegos como animales. Yo sé que lo fuerzo un poco, me gusta hacerlo. Aquí el asunto no es de una experiencia filosófica como tal, y voy a forzar un poco este concepto del Dasein, ¿no? El Dasein de Heidegger, que es el arrojado. Me gusta mucho ese concepto en tanto que es el arrojado y que cuando ese arrojado abre los ojos, se encuentra un mundo animalesco, se encuentra ensangrentado, ciego, necesitado de otras personas, porque si no, la verdad es que la muerte sería lo primero que nos arrebataría.
Entonces, llegamos así, ¿de acuerdo? Pero aquí la petición es, salgamos de esta vida como humanos. Si nacimos muy cerca de lo animal, alejémonos de ese proceso animal y retirémonos de la vida con humanidad. Es probable que ese sea el camino de la conciencia, que incluso no es necesariamente ninguna situación espiritualoide o mística, es simplemente llegué muy apegado a los procesos naturales, a los procesos biológicos, químicos, de una supuesta suciedad, incluso plasmas, etcétera, un montón de situaciones bioquímicas en nuestro cuerpo. Bueno, pues vámonos como seres humanos. Ese sería ya un enorme crecimiento. Con muertes notorias y simbólicas, ese proceso se va a ir dando con muertes reales, las personas que ya no están, que han habitado nuestro mundo, que hemos amado, que nos han amado y que ya no están, porque ese proceso es así, se los tiene que llevar y se acabó, pero también con un montón de muertes simbólicas. Normalmente vivimos la vida como víctimas y estamos dejando que las cosas pasen. Por decirte un trabajo en el que ya no estás a gusto, unos amigos con los que ya no te sientes a gusto, normalmente, quizá por nuestra propia cultura, esperamos a que eso se quiebre solo y después salimos. Y acá la invitación es a que no, ese elemento simbólico ese elemento necesita una muerte simbólica. Esos amigos, esa familia, hace un montón de tiempo a lo que yo ya no pertenezco como tal a este contexto, que solo es una conversación que en realidad yo he ido siguiendo, históricamente he ido siguiendo, pero que ya no comparto con algunas de las personas cercanas a mí. Trátese de amistad, incluso pensaría del matrimonio y uno que es muy importante, pues de la familia misma. ¿Qué sucede si yo ya no me siento, por más que ahí estén los apellidos y la sangre y las definiciones biológicas, físicas? Es muy probable que ya estemos, diría Jodorowsky, en diferentes niveles del existir humano, ¿no? Que estemos en diferentes escalones de esa escalera con respecto a nuestro andar o nuestra humanidad. Puede ser por abajo o por encima, como sea. Y guardamos una especie de fidelidad absurda, necia, ciega, por mantenernos ahí cuando ya no nos está haciendo ningún crecimiento ni ningún bien. Entonces, este proceso deberá llevar muertes notorias y muertes simbólicas, dignas del final de una novela. Vivir todo el tiempo como nuestra propia novela heroica, como los héroes que somos de la narración de nuestras vidas. Me gusta muchísimo la profundidad del concepto que maneja la maestra Montero y la sencillez con la que lo dice. Es un párrafo digno de los grandes filósofos y sin embargo está casi rozando los textos de desarrollo personal o de autoayuda por la sencillez que tiene. Te lo voy a leer de corrido para que puedas percibir esto. Eso quisiera yo, morir de mi propia muerte, saber acabar con cierta grandeza, ya que venimos al mundo como animales, ensangrentados y ciegos, inútiles e irracionales, salgamos de esta vida como humanos, con muertes notorias y simbólicas, dignas del final de una novela, como los héroes que somos de la narración de nuestras vidas. Siguiente, el mundo, es decir, entraron en ese génesis del mal, se asomaron por la ventana y ahora lo están andando. En la narración, esto que te voy a leer es parte de una narración en la que van por las calles, hay antros, hay prostitutas en las calles, hay violencia, hay ladrones, hay padrotes, hay carros oscuros, hay señoras que corren por el pan. eh, y en medio de ese mundo que es el normal, vienen estas reflexiones que son a mí las que me gustan. Viene esta, esta información esotérica, esta información que está por debajo de la superficie, que a mí me fascina en general y particularmente en los textos de la maestra Montero. El mundo se había convertido en una pesadilla de basura y detrito. El detrito es la descomposición de una masa sólida en partículas, ¿no? Una especie de estallamiento nuclear. Y nosotras andábamos perdidas dentro de ese mal sueño, pero el hechizo nos daba fuerzas para seguir andando. Y particularmente en esta novela, en otras la maestra Montero es muy apegada a lo que sucede como tal en la realidad.
al tren, estoy pensando en la carne, ¿no? Al tren hacia dónde se dirige el pasajero, la computadora en la que escribe, el departamento que rentan, las relaciones sexuales entre ellos. En esta novela de Bella y Oscura está combinado, está mezclado de manera genial estos niveles de narración y niveles de lectura. Está hablando del mundo. El mundo se había convertido en una pesadilla de basura, pero también está hablando del interior de nosotros mismos y nosotras andábamos perdidas dentro de ese mal sueño. Esto en dos renglones. Empieza a generarse esa narrativa eh, eh, de dos, en el mismo sentido, pero con dos sustentos, el sustento espiritual y el sustento propiamente físico, podríamos llamarle, de lo que está ocurriendo en el mundo. Pero el hechizo nos daba fuerzas para seguir andando. El hechizo no es esa magia barata, sino es justamente esa fuerza interior, esa, regresaría con Schopenhauer, esa voluntad que nos habita, como a cualquier ser de este mundo, a esa existencia permanente, a esa voluntad de poder, justo a esa voluntad de seguir siendo, de mantenernos en lo que somos y de alcanzar el punto máximo de ese ser para transformarnos y seguir avanzando en ese sentido. Que el infierno no es un lugar, sino un estado, un veneno que llevamos dentro de nosotros, absolutamente schopenhaueriano, diríamos, ¿no? Y aquí lo lindo es que cuando estés en el proceso, o si ya lo viviste, el proceso de Bella y Oscura en la novela, no lo bota, pues no se siente excedido esta reflexión, porque viene acompañada, como te decía, de que la niña está viendo cómo el agua se fuga por la alcantarilla, o estas constantes visitas de estos policías, mafiosos, alguien está buscando, hay un padre ahí ausente que medianamente aparece y luego se aleja, los misterios de los adultos, el misterio de la abuela, que entra un hombre, a qué entra, cierra la puerta a la abuela cuando entra ese hombre y luego sale, a veces se queda mirando fijamente a la niña casi de manera violenta, a veces no le hace caso, no acaba de entender el asunto, ya se siente extraña, porque por un lado también es relativamente cuidada, nadie se debería meter con ella, pero no tiene ningún derecho a cuestionar, a hablar, a negociar, porque no está habitando en su mundo. Y aquí ya para este momento de la novela, y quizá desde el principio, yo he ido intuyendo que se trata de este proceso doloroso de reconciliación entre el mundo del adulto y sus vicios y el enfrentamiento a este mundo oscuro, complicado, en otros términos te diría burocrático, nefasto, ¿no? Si hoy pensaría para mi propio día, eh, lleno de gente con problemas en la escuela y en la oficina, de un carácter tan absurdo que se volvió verdaderamente espantoso. Hoy te podría decir, hasta antes de esta charla, ahorita en este momento son las 8 de la noche, que hasta las 6 de la tarde mi día fue relativamente angustioso. Estoy enfrentando también, ahorita estoy trabajando con una alumna que tiene un talento maravilloso, pero lo básico no lo hace. Así como yo le decía hoy, como, no sé, como que ella fuera muy buena para nadar, pero siempre llega a la clase sin traje de baño, por ejemplo, ¿no? Y no se mete a la alberca. Entonces, no hay manera de que explote su talento si no tiene, si no se hace responsable de los elementos mínimos. Bueno, pues en ella y después en la institución como tal, y después al mismo tiempo en ese cuestionamiento me encuentro con un estudiante que me comenta ahí alguna cosa que en una especie de juego y comentario mío le vino una epifanía y ella retomó su camino. Bueno, pues este mundo, este túnel, esta composición cotidiana que está cargada de los elementos espirituales y de la información mítica que implica nuestro camino. Por eso reflexiona, el infierno no es un lugar, sino un estado, un veneno que llevamos dentro de nosotros. Nosotros somos el infierno, nosotros cargamos el infierno. No son los otros, como diría el maestro Jean-Paul Sartre, sino somos nosotros mismos que además
somos quienes lo guardamos justamente en nosotros mismos. Una vez que has conocido la vida febril de la pasión que te da fiebre, la pasión que no te deja en paz, no puedes resignarte a regresar al mundo gris de la vida sensata. El gran impulso de la niñez y que si se lleva al mundo adulto hace la vida muy, muy emocionante. A menudo la desgracia llega a ti como una inundación. Un día nos creemos asentados en la tierra firme de nuestra seguridad y al día siguiente descubrimos que nuestros pies están hundidos en un pantano, la maravilla de la vida y la maravilla de, por ejemplo, de no planear el siguiente día, de no predisponernos, que no tiene que ver con una responsabilidad cotidiana, social, cultural, que establezcas, pero es abrir siempre la cabeza, el corazón al diálogo intenso de las expresiones de la existencia. En el trabajo, bueno, en todos los ámbitos, a eso está apuntando. Y entonces un día creemos que estamos muy bien y que ya estamos del otro lado y que ya estamos seguros y duermes y al despertar tus pies, simbólicamente hablando, están metidos en un pantano. Los días transcurren lentos y pegajosos para el que espera, desesperantes, ¿no? El que espera desespera, dice el refrán popular. Las horas se adhieren las unas a las otras en un revoltijo sin color. Eso es pura poesía. Las horas se adhieren las unas a las otras en un revoltijo sin color. El color es sin vitalidad, gris, pues, bueno, no lo usa, pero diríamos gris. Y lo único que queda en la memoria es la escocedura del deseo. Este deseo que escuece, que está dando lata, que irrita, porque no está cumplido, porque no hemos llegado, porque no nos hemos encaminado, ni siquiera se ha vuelto una frustración en tanto si lo conseguiremos o no, pero no deja de estar ahí dándonos lata, esa cosita que no hemos acabado de cumplir, la llamada, el perdón, el trabajo, la meta, la condición física, el dinero, el viaje espiritual, lo que tengas que hacer, que surgió como un deseo poderoso para nuestra vida y que sin embargo ahí está dando lata. Eso es muy bonito. Los adultos no soportan no entender una cosa porque no son capaces de admitir el misterio. Esa es la reflexión del niño, esta reflexión de esta niña que dice, ok, con todo esto que veo, alcanzo a notar que los adultos no soportan no entender una cosa porque no son capaces de admitir el misterio. El misterio es así, la vida está puesta así y queremos necesariamente acorsetarla, meterla en este corset de nuestro entendimiento. Y se inventan miles de explicaciones estúpidas para llenar el vacío de lo que no comprenden. Maravilloso. Pensaría en un rompimiento. Llega mi pareja, voy a exagerarlo un poco. Bueno, ayer lo vi, claro, traigo el tema porque ayer vi El desprecio, se llama la película, El desprecio del maestro Jean-Paul Godard y este francés maravilloso que de una manera igual también muy cotidiana y muy aparentemente básica, el tipo en la pareja comete un par de pequeños actos ahí en apariencia quizá desde lo masculino intrascendentes que terminan por lastimar muy profundamente a la parte femenina, como tal pues a su pareja. Y que nada, pues en el caso de la pareja, al tomárselo de manera tan radical, esta pequeña herida, no te la digo para que más bien vayas a ver la película, a ella la lleva a la muerte física, la lleva a la desaparición como tal, por haberse sentido tan lastimada en un asunto muy complejo, pues. Y lo menciono porque son parte de estas explicaciones, de estos silencios. Esta pareja no termina por hablar. Es muy fuerte, porque es una pareja que están buscando el mismo camino y sin embargo nunca dejan de jugar este póker de las emociones o este póker de la manipulación. No juegan con cartas abiertas, no dicen, ok, este es mi juego, esto es lo que tengo, qué tomas, qué hacemos, cómo lo trabajamos, no, sino hay haces bajo la manga, hay,
hay información que no te quiero dar, que cambio, etcétera. Y me parece que en el caso de la película de Godard, y ya desde esta explicación de la niña en la novela Bella y Oscura de la maestra Rosa Montero, son estos misterios que no queremos asumir, ¿no? La vida es así. Entonces la pareja llega y me dice, creo que ya no te amo y me voy. Bueno, pues ese es el gran misterio de mi vida. Pues adelante, pues está, no sé si está bien, esa sería una etiqueta, pero así es la realidad. Y mientras más pronto, dice esta niña de nuestra historia, pues asuma ese proceso, yo creo que se reducirá el dolor y esta cháchara mental que tanto nos daña. Y bueno, apunta para allá y entonces la siguiente nota dice, el amor no es sino la necesidad de sentirse con otro, de pensarse con otro, de dejar de padecer la insoportable soledad del que se sabe vivo y condenado. La soledad de sabernos vivos y condenados, muy Schopenhauer sin duda alguna, es tal ese peso que necesitamos compartirlo con alguien más. Y así buscamos en el otro, no quien el otro es. No voy a acercarme al otro. Es más, a veces ni siquiera me importa quién es, me importa que esté conmigo. Entonces, y así buscamos en el otro, no quien el otro es, sino una simple excusa para imaginar, además ni siquiera en términos reales, para imaginar que hemos encontrado un alma gemela. Y entonces, claro, ay, esto me hace tanto sentido, cuando la otra, que en un principio, claro, simuló que yo le importaba mucho, pero en realidad yo no le importaba absolutamente nada, yo le importaba tanto el lugar que ocuparía para medianamente solventar su soledad. Cuando esa soledad se satisface y yo irremediablemente, o yo y cualquier hombre o cualquier mujer, empezamos a mostrarnos, entonces la pareja se siente muy sorprendida y dice, ¿y de dónde apareciste? ¿Dónde has estado? Y uno dice, pues aquí he estado todo el tiempo este soy. Y ella dice, pues no, no me gusta que seas este, porque en realidad es la primera vez que se asomó. Su necesidad de llenar ese vacío le llevó a aceptar lo que sea. Y cuando ese vacío estuvo lleno, entonces que empiezan a aparecer las verdaderas imágenes, claro que se sorprende y dice, ¿y de dónde demonios saliste? Bueno, brutal. Porque dice, lo buscamos como una simple excusa para imaginar que hemos encontrado un alma gemela, un corazón capaz de palpitar en el silencio enloquecedor que media entre los latidos del nuestro, mientras corremos por la vida o la vida corre por nosotros hasta acabarnos. Brutal y maravilloso. Schopenhauer así lo establece. Este sendero de la vida no es más que el arrastre existencial por sí mismo. No tiene ningún sentido, no tiene ninguna finalidad. Eso dice Schopenhauer. Solo es un río que avanza y que destruye todo lo que tenga enfrente porque lo único que quiere es seguir avanzando. En ese avanzar de la voluntad, en este avanzar donde la vida corre o nosotros corremos con la vida, dice Montero, una ilusión, no una realidad, una ilusión que nos ayuda medianamente a sobrellevar esa, esa brutal fluidez de ir a ningún lado, de partir de ningún lado para ir a ningún lado, la estamos estableciendo en el otro, la estamos estableciendo en ven a curar mi soledad, otro, no me importa quién seas. Y nada, bueno, pues cuando aparece y nos enteramos de quién va siendo el otro o quién voy siendo yo, viene el cambio, ¿no? En concreto en mi vida, pues sucedió eso, simplemente me cambiaron bajo la justificación de yo no me esperaba esas cosas tuyas nuevas que empezaste a hacer, yo digo, las he hecho todo el tiempo, solo que tú no las estabas viendo, y entonces, bueno, no, pues no me gusta, y entonces no sigo contigo la relación, me buscaré otro que sí me comprenda. No, no es otro que sí te comprenda, es otro en el que tú vuelvas a engañarte, en el que tú vuelvas a creer que estás siendo curada tu soledad, en la que tú misma, tú mismo, yo mismo, no nos hacemos cargo de ese proceso. Interesantísimo y profundo sin duda. Se removía ese pájaro oscuro debajo de sus costillas, la conciencia, la voz, dejándole al enano sin aliento, hasta que al fin toda esa presión tomó cuerpo y subió a su boca, y era un deseo. El enano deseaba que el gigante le manifestara su cariño
más claramente. Este es genial. Puede ser la propia creación como tal de la vida, o este adulto en esta etapa crítica, en este viaje de sanación, atravesando este pantano del mal y de la oscuridad, donde en esta redención el niño empieza a manifestarse. Entonces el niño interior, la inocencia en nosotros, es ese pájaro que se remueve, todavía oscuro debajo de nuestras costillas, dejando al enano sin aliento. Ese niño amoroso de nuestro que quiere salir se agota, hasta que al fin toda esa presión que ejerce ese niño tomó cuerpo y subió a su boca. Por fin lo asumimos y lo decimos: perdóname, amo, vivo, soy feliz, sí o no. Y encontramos que era un deseo, el deseo de nuestro niño interior. Ahí me enternece muchísimo, porque si tú ya has tenido, aquí hay maneras de trabajarlo, contacto con tu niño interior, te darás cuenta, antes de haberlo castigado, antes de permitir que lo traumatizaran, antes de dejarlo olvidado, que tenía intenciones maravillosas, que era verdaderamente encantador. Reencontrarnos con ese proceso es verdaderamente un acto de gran vulnerabilidad y de gran ternura. Es un deseo, ¿no? Y el enano, ese niño, deseaba que el gigante, el adulto, nosotros, le manifestara su cariño más claramente. No me queda claro si eres solidario conmigo. No me queda claro, dice mi niño interior, a mi propio yo actual, si me siento amado. Sé que me cuidas, sé que ya no eres un patán, sé que hay un montón de cosas, pero no me queda claro si es para mí, porque esto es muy sutil y es muy interesante. Si pienso en la posibilidad de estar con alguien, de generar una pareja, un amigo, y me doy cuenta que esa pareja o ese amigo no le va a hacer bien a mi niño interior, soy capaz de renunciar, soy capaz de decir: prefiero no tener pareja, prefiero no tener ese amigo, en aras de seguir en paz conmigo mismo, en aras de estar en paz con mi niño interior al que han estado lastimando, o vuelvo a sacrificar, vuelvo a pedirle al niño interior, vuelvo a regañar al niño interior y decirle que se aguante, que se calle, que obedezca, tal y como lo hicieron mis padres, etcétera, etcétera. De ese proceso creo yo que se puede profundizar en esta novela, hablando de esta niña bella y oscura. La palabra nos hizo desdichados y humanos. Hay una reflexión que se va como a los tiempos primeros de la creación y de la generación de conciencia. La palabra, lo que decimos, nos hizo desdichados y humanos. A partir de entonces comenzó a escaparse el tiempo y ya no hubo más criaturas dobles de enano y gigante, sino pobres personas asustadas y solitarias como tú y como yo, seres incompletos, pero por nosotros mismos, no por los de afuera, siempre en busca del alma gemela que perdimos. Ahí es donde seguimos extraviados. Esa alma gemela no es un otro, esa alma gemela somos nosotros mismos. Esa alma gemela, bajo esta idea que se plantea en esta novela, es nuestro niño extraviado, nuestro niño peleado con el gigante que ahora somos, extraviado en el mejor escondite del mundo, dentro de nosotros mismos. Y luego, en esta reflexión profunda, sin duda era necesario y va a aparecer la figura del padre. Es muy fuerte, es muy bonita. Mi padre me había acariciado con su dedo como si tuviera la mejilla tajada, como si es una caricia que raja, es una caricia que lastima, hace un tajo. La caricia de mi padre hace un tajo. La piel herida, cuando mi padre, este padre carente de amor, este padre dolido, esta madre ausente, esta madre neurótica, esta madre infantilizada, esta madre hambrienta de amor, cuando me acaricia, esto es muy fuerte, muy bello, muy brutal, cuando un padre necesitado de amor, cuando un padre que no está curado con su niño interior, acaricia, taja, diría, está usando este verbo, raja la piel del niño. No es una caricia suave, no es una caricia que da, es una caricia que intenta arrebatar, es una caricia que le dice al hijo, esto es psicológicamente muy profundo, que le dice: tú de qué suerte gozas que a mí no me dieron. Y entonces la caricia intenta llevarse un poco de carne infantil, inocente, de llevarse un poco de carne y de sangre de ese niño al cual desde el mundo adulto envidiamos,
que básicamente, pues, insisto, somos nosotros mismos. De regreso. Mi padre me había acariciado con su dedo, como si tuviera la mejilla tajada, la piel herida. Por encima de mi cabeza había un cielo redondo y líquido, un plácido lago de aire negro, reluciente de estrellas. Son puros elementos originales de un caldo de cultivo. Chisporroteaban en silencio sobre mí, hermosos fuegos fríos, y yo en el centro de todo este derroche de energía. La tierra oscura y tibia, dormida bajo mis pies, me sostenía. Ahí está, ese es bellísimo. Es muy probablemente que la autora nos esté solamente de manera muy sutil invitando a esa concepción. La tierra no es el espacio que me eruptó, que me arroja, que se abrió para escupirme, que me eyectó, dice Heidegger. No, la tierra es el espacio en el que yo pongo mis pies y me siento sostenido. Es mi base de ser, es mi base de movimiento. Esa es la tierra como tal. Entonces sucedió. Entonces fue el prodigio. Ese es el gran elemento que en una narradora tan extraordinaria, tan mágica como Rosa Montero, no lo va a subrayar, no nos va a decir, miren, aquí está, que esa es la gran diferencia entre la gran literatura y los textos, los peores textos del desarrollo personal, que ponen la lupa aquí y uno dice, ok, ¿y cómo demonios le hacemos? Aquí hay todo un instructivo de sanación personal, casi un asunto psicológico, de un viaje espiritual hacia el interior de nosotros mismos, pero novelado, o diría Octavio Paz, pero velado, puesto con velos, no en una entrega barata, simple, superficial, sino una entrega cargada de misterios, para que nosotros, en nuestra propia personalidad, en nuestra absoluta intimidad y vulnerabilidad, encontremos nuestra propia puerta, encontremos nuestro propio camino y andemos al andar ese camino, como diría Machado, el que nos corresponde a nosotros, porque no hay huellas que perseguir. Siempre son pisadas nuevas, porque el camino de nosotros siempre es nuevo, siempre está actualizado. Muy bello y muy profundo. Y dos más, y va cerrando este proceso de reconocimiento interior. Y este reconocimiento interior y este viaje de la percepción que tiene la niña bella de este mundo oscuro es a su vez este proceso espiritual. Por eso parecería enredado, pero insisto, como lo decía al principio de esta charla, está sostenido en una narrativa casi te diría muy mundana de cosas que pasan, de los automóviles que se atraviesan, de los semáforos, de las avenidas, etcétera, etcétera. Era la estrella de la enana supongo que es esta voz infantil, el niño interior. Era la estrella de la enana, la reconocí enseguida, la estrella mágica de la vida feliz, una bola de fuego cegadora que devoraba toda la oscuridad. Tronó la estrella nuevamente, quebró, tenía que romper para crecer, tronó la estrella nuevamente y de súbito estalló en 1000 pedazos. Pero insisto en que también este puede ser el Big Bang original de nuestra especie. 1000 estrellas menores, ascuas vivas es genial, ascuas vivas, ascuas vivas son todas las posibilidades, me tienes en ascuas es porque no tengo una determinación fija. Bueno, pues esa ascua, esa posibilidad está viva, ascuas vivas. Yo asistía embelesada a esa lluvia de oro y vi caer una tras otra las lágrimas de fuego y apagarse en sombras. Es místico este proceso, es brutalmente hermoso, mágico en términos ya de profundidades interiores. Y bueno, vuelvo a decirlo, sin un anuncio ni una explicación simple ni barata por parte de la narradora. Y finalmente dice, tanta vida por delante y toda mía, tanta vida por delante y toda mía. Y así, tranquila al fin, regresé al áspero borde del estanque, el estanque como esta fuente del cine de Tarkovsky, como esta fuente original de esta agua que va a alimentar el mundo, de esta agua que va a, a nutrir esta tierra que nos va a sostener. Tanta vida por delante y toda mía. Y así tranquila al fin, regresé al áspero borde del estanque
y me senté a esperar que volviera mi padre. Brutal, brutal, brutal y maravilloso. Es una gran autora, la maestra Montero. El asunto espiritual y simbólico estaría en que una vez sanado este proceso y habiendo regresado a este áspero borde del estanque, pero ya bajo la perspectiva de la confianza en la vida y no del arrojamiento existencial a un mundo, a esta voluntad de profundo dolor, diría Schopenhauer, y jugando con el mismo Schopenhauer, colocados en el mundo de la ética, colocados en el mundo de la belleza y del arte, una vez perdonando, me quedo plácidamente, tranquilamente, sentado a esperar que llegue mi padre. Mi padre adulto, mi padre biológico, mi padre espiritual, mi padre Dios, mi padre razón, mi padre ser. Y ya, resuelto, sin dolor, sin alejamiento neurótico. Toda esta magia que hoy te compartí viene envuelta en una niña que atraviesa unas calles para cambiarse de casa, acompañada de su abuela, y a la que aparecen personajes que no le son claros a ella, porque no hay quien se tome la molestia de explicarle a los niños de qué va el mundo de los adultos. Y en ese se le aparece a esta que se sabe huérfana, se le aparecen como te decía, estas personas que van con la abuela, se le aparece un padre que no se hace cargo de ella, un padre que se desentiende y que por lo tanto ella no se siente amada. Ahora que mi madre es anciana, en las charlas encuentro que cuando yo desde mi interioridad reclamo, comillas, esa falta de amor de ella no ocurrió nunca. Ella no lo pudo ver como una falta de amor si no lo hubiera corregido, porque no ha dejado de amarme nunca. Lo que sucedía es que estaba ocupando un lugar importante en el mundo de los adultos. Y en el mundo de los adultos, por más amor que tuviera ella para sus propios hijos, no se podía detener, porque además psicológicamente también ella, mi madre, que ya estaba armada como adulto, con su propia niña escondida, guardada en el peor de los closets de un castillo, en el peor de los armarios de un castillo, asumió que así era el mundo. Entonces intentó que el castillo, que el armario de ese castillo, donde ahora a ella le correspondería empezar a encerrar a sus hijos, fuera relativamente lo más cómodo posible. Es como si ella o cualquiera de nosotros dijera, pues así es la vida está llena de madrazos, así que te compré unos guantes y un casco. Eso justamente es lo que hay que cambiar. Entonces, es difícil ya en esta particularidad que te estoy compartiendo porque ella ha tenido hasta este momento 80 años de experiencia de madriza con la vida en todos los sentidos. Casi le parecería una bobería que yo ahora venga a decirle que no es cierto, que ha vivido equivocada 80 años, cuando en realidad sí, ha vivido equivocada 80 años. Ya es un proceso el de ella que tendrá que resolver. Y nosotros con nuestra lectura y con esta charla, justo mi intención es que la cuestionemos y que la revisemos desde este momento. No importa si ahorita te colaste con esta charla y tienes 12 años y medianamente le entiendes, o eres más viejo que mi madre, pues de todas maneras siempre está este momento de revisar tanta vida por delante y toda mía. Y así, tranquila, al fin, regresé al áspero borde del estanque y me senté a esperar que volviera mi padre. Bella y oscura, de la maestrísima Rosa Montero. Soy Marco Vidal. Nos encontramos en la próxima. Estás en Master Vidal en YouTube. Gracias.